Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo me llamo Juan Camarillo, esto es pulsional.net y el día de hoy en este conversatorio vamos a hablar un poco acerca del texto Esquema del Psicoanálisis, que es el texto que elegimos para iniciar tanto la serie El Último Freud, que titulamos en el canal, como los videos en sí mismos del canal pulsional.net. Para eso nos acompaña mi colega y amigo, el doctor Carlos Mesa. Y pues bueno, la idea acá es tratar de profundizar un poco más en el texto, pero de manera un tanto más libre, ya sin un guión a la mano, y poder hablar acerca de pues nuestra impresión, ¿no? Al poder releer este texto de Freud. Eh, ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en estas nuevas realidades que es esta virtualidad, ¿no? Y esta oportunidad que nos da de acercarnos en la distancia y ahora también, digamos, como mundialmente, ¿no? Y en la demanda, ¿no? On demand, como le suelen llamar, bueno, nos da la oportunidad de que, como decías, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo, sea un rato provechoso que les pueda ayudar a, a conocer un poco más de que estamos, del objetivo del canal, ¿no? Que es pues, la divulgación del psicoanálisis. Y sí, como lo dices, estuvimos como debatiendo, ¿no? ¿Cuál era esa primera serie de videos que íbamos a publicar en Pulsional? Y bueno, nos decidimos por empezar con Freud, como debe de ser, ¿no? Por quien sentó las bases de esto que es ahora el psicoanálisis y quien descubrió e hizo los primeros descubrimientos y los más importantes en torno a todo lo que gira el psicoanálisis. Y bueno, en ese momento cuando decíamos, bueno, ¿con qué empezamos? Decidimos que el esquema del psicoanálisis venía a redondear perfectamente, a esquematizar el pensamiento de Freud, y no cualquier pensamiento de Freud, ¿no? Como todo iniciador, Freud, pues bueno, va construyendo sobre la marcha, ¿no? Y aunque es muy importante y muy fructífero ver también el historial y ver cómo Freud va construyendo a lo largo de los años lo que es el psicoanálisis, ¿no? Y pasa desde la hipnosis a sus primeros intentos de dejar la hipnosis y de pasar a la sesión libre y de dejar también esta parte de los baños termales y otro tipo de tratamientos que estaban muy en boga en su momento, hasta que concluye en el método psicoanalítico, ¿no? Ya en la asociación libre. Y bueno, todo ese devenir como decíamos, todo iniciador va a tener, pues tiene sus vaivenes, ¿no? Tiene sus altos, sus bajos, tiene incluso sus contradicciones, sus huecos, ¿no? Y que son propios de toda la ciencia. El mismo Freud en las conferencias de introducción al psicoanálisis, por ahí en 1915, nos decía, ¿no? Que toda ciencia tiene que tener estos huecos, ¿no? Ninguna ciencia está acabada, y pensar que una ciencia estaría como terminada sería ilusorio y casi metafísico, ¿no? Entonces, bueno, este último Freud, el de 1938, el del esquema del psicoanálisis, nos permite ver esas últimas concepciones y todo ese trabajo que Freud hizo. Me parece que es un trabajo riquísimo, ¿no? Que recomiendo que todos lean, aunque no lo tengan en sus materias, ¿no? De la licenciatura en psicología, o que no lo tengan en psiquiatría, o inclusive en alguna maestría, que no lo lleguen a ver. Es un texto imperdible, ¿no? Que esquematiza muy bien el trabajo de Freud. Sí, algo de eso es lo que yo quisiera empezar como señalando. La impresión que a mí me quedó al releer este texto con un poquito de más atención es precisamente esta, ¿no? Que normalmente en cuanto al estudio de la obra freudiana se hace como una cronología, que es muy importante, en donde se va entendiendo, se va leyendo todas las fluctuaciones, todos los cambios que Freud fue haciendo en la materia, ¿no? Las modificaciones y ajustes o refinamientos que fue generando, pero que, bueno, normalmente es así y posteriormente
luego de terminado eso se pasa a los post-freudianos, a Melanie Klein, a Winnicott, a las relaciones de objeto, a todo lo que vino después. Pero creo que vale mucho la pena este texto precisamente porque te deja esa última impresión, ¿no? De cómo fue la conceptualización del psicoanálisis para Freud hasta el final, ¿no? Y eso nos deja conceptos que vale la pena retomar para ver cuáles son todavía paradigmas teóricamente hablando, ¿no? Se entiende que han habido, como decíamos, modificaciones, que han habido nuevas maneras de entender estos mismos conceptos o que se han desarrollado otros, pero bueno, hay algunos a los que se dice se ha pasado de largo, ¿no? O que se dice han sido superados, pero mucho de eso se dice nada más. Vale la pena estudiarlo y darnos cuenta, entender si esto es real o si no, o si aplica en algunas situaciones y en otras no. Me parece que eso es algo de lo que inicialmente me impactó al retomar la lectura. Sí, creo que hay varios conceptos que podríamos empezar a tocar, que vienen en el texto, que son fundamentales, ¿no? Que hoy incluso a veces están en debate o están en cuestión, ¿no? Los fundamentales, me parece que están expuestos aquí en el esquema y que hoy en algunos corrientes incluso son hasta hechos a un lado, ¿no? Que tiene que ver con todo el trabajo que Freud hace sobre la sexualidad, todo el concepto de psicosexualidad y todo el desarrollo de la sexualidad infantil y de la sexualidad de los seres humanos en general, por un lado, y por el otro, o cómo se entremezcla todo esto con la pulsión, ¿no? Creo que son dos de los conceptos fundamentales que Freud mantiene, como vemos, hasta sus últimos días, y que hoy, incluso te decía, desde el psicoanálisis pueden estar hasta cuestionados en algunas de las corrientes, en esta visión, ¿no? De lo actual, de lo superado, ¿no? De las nuevas pruebas, ¿no? Donde dicen, bueno, es que esto ya no es así. Yo creo que y he insistido mucho esto con ciertos colegas, ¿no? Que muchas veces hace un falso dilema entre lo preedípico y lo edípico. Y quieren plantearnos como que Freud solo se basaba en lo edípico y le quitó la mirada a todo lo demás, ¿no? Que no importaba lo que realmente sucedía en la sociedad, ¿no? O que no importaba realmente lo que vivía el sujeto y que solo importaba la fantasía y las construcciones intrapsíquicas del sujeto que tendrían que ver con el Edipo y que todo lo demás Freud lo hace a un lado y casi que lo ignora. Por eso en uno de mis videos, ¿no? Trabajando, digo, quien les diga esto, vayan a la página 185 del tomo 23, ¿no? De las obras completas que hace Amor Rortur, para que vean cómo Freud no abandona nunca la cuestión de la realidad exterior, ¿no? Se hace como un hombre de paja de Freud, ¿no? Que es esperable quizá desde la crítica, porque la crítica tiende a eso, tiende a querer descalificar. Bueno, la crítica adversaria, por así decirlo. Tiende a querer descalificar de una u otra forma, pero incluso desde otras corrientes del psicoanálisis y quizá incluso sin tener la voluntad en sí, pero se hace como un hombre de paja de Freud. Precisamente como esto que decías, de decir, toma lo edípico y abandona todo lo demás, cuando no es así. Y creo que por eso vale la pena, pues, como, a mí se me figura como un enfoque, como un zoom final a lo que es Freud. Incluso la misma naturaleza del texto se presta mucho para retomar conceptos, porque no es un texto hecho para nuevos, es más bien es un texto hecho para gente que ya tiene algún bagaje en el psicoanálisis, y eso hace que no se detenga a explicar el ABC, y eso ahorra mucho,
porque como no se detiene a explicar conceptos que para un nuevo son nuevos, pero para alguien que ya tiene bagaje es como lo más superficial, le dedica más tiempo a esos otros conceptos un tanto más marginales y que en la actualidad pueden caer en esta cuestión de ya estar superados o de estar en debate, ¿no? Entonces, por eso comentaba que el texto se presta mucho para eso, para quitar esos hombres de paja que se hace de Freud y, bueno, retomar realmente qué es lo que aporta. Sí, me parece que tocas un punto fundamental, ¿no? Esto de el hombre de paja que quieren pintar, ¿no? Una caricaturización, como se hacía desde afuera del psicoanálisis, ¿no? Para los psicoanalistas todo tiene que ver con el sexo, ¿no? Para los psicoanalistas todo tiene, sin entender a qué se refería Freud con sexualidad, ¿no? Cómo trasciende el concepto de sexualidad y que, bueno, lo podemos ver aquí en este mismo esquema, en el capítulo que Freud destina específicamente para el desarrollo de la sexualidad humana, donde nos explica todas estas situaciones. Pero creo que das en un punto muy importante, ¿no? Las críticas exteriores y ahora las críticas interiores, ¿no? Pero donde se caricaturiza consciente o inconscientemente, o queriéndolo hacer o sin deseo de hacerlo, pero se termina haciendo esto. Y fíjate, me tocaba ver recientemente a un psicoanalista muy importante diciendo que era muy, del que no voy a decir su nombre, pero que era muy importante que los institutos de psicoanálisis se vieran, de la IPA, ¿no? Se vieran textos mucho más contemporáneos, ¿no? Que había que transitar en esta demanda de la ciencia, ¿no? De que si tú vas a hacer un trabajo científico, pues tus referencias deben de ser de los últimos 5 años nada más, ¿no? Ya lo otro está olvidado, está hecho atrás. Y se pierde el espíritu, para mí, el espíritu real de la ciencia cuando quieren que te limites a esos 5 años, básicamente, ¿no? Y no ver el bagaje y no hacer una visión integradora y mucho más profunda. Entonces decía, se tienen que ver textos más contemporáneos, pero si vemos textos mucho más contemporáneos, vemos la interpretación que alguien hizo del autor, ¿no? Entonces, nada como ir a leer directamente al autor, en este caso a Freud, para entender qué es el psicoanálisis. Y como tú dices, bueno, si no hay experiencia, por ejemplo, sobre qué había dicho Freud, si nunca se ha tenido un acercamiento con Freud, quizás el esquema no sea el texto que haya que leer, ¿no? Quizás serían las conferencias de introducción al psicoanálisis o las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis las que podrían aportar ese primer acercamiento al psicoanálisis. Pero cuando ya hay conocimiento, cuando ya hay un bagaje, este texto del esquema es oro puro, ¿no? Como tú dices, no se detiene a explicar ni siquiera las fases, por ejemplo, oral, anal, fálica, la latencia y la genital, ni siquiera se detiene a explicar eso, sino que lo ve rápidamente para enfocarse en las cuestiones mucho más puntuales y que a veces pudieran parecer más laterales del psicoanálisis, pero que son fundamentales para comprender la disciplina en sí, ¿no? Claro, hace, por ejemplo, este énfasis en lo que es la sexualidad para el psicoanálisis. Es decir, no de las fases, pero sí qué es la sexualidad, cuál es ese cambio, esa ampliación que se hace del concepto, que es importante, que es fundamental. Se detiene también a explicar lo que él entiende como las cualidades de lo psíquico, con lo que te introduce a lo que es realmente el descubrimiento, el cambio de paradigma que es el psicoanálisis, para que se detiene a decir que esto lo coloca incluso como una ciencia natural, ¿vale? Son como los pilares que suelen quedar un poquito marginados, que suelen no quedar tan explicados en boga de pues de lo que se va a utilizar en la consulta, ¿no? En la práctica. A lo mejor es un fenómeno que necesariamente se da, pero por eso precisamente
creo que es conveniente estos ejercicios de retomar. Y por último, también mencionaré que el texto en sí mismo es un recorrido y una puntualización de lo que es el concepto fundamental de Freud. A mi parecer, el tema de la pulsión, ¿no? Me parece que al menos son esos tres aspectos los que yo rescato principalmente de este texto. La ampliación del tema de la sexualidad, las cualidades de lo psíquico y lo que es la pulsión en sí misma como fenómeno humano. Retomar para repensar a Freud, ¿no? Yo creo que retomamos un texto base para repensar a Freud a través de las críticas contemporáneas, ¿no? O sea, hoy tú decías, nos caricaturizan, nos ponen un hombre de paja a lo que es Freud, y esto nos anima a repensar, ¿no? A repensar a Freud, a releerlo, y el esquema cumple esa función. La pulsión queda descrita también como uno de los pilares del psicoanálisis, y Freud nos va, como decías, a puntualizar sobre la pulsión los aspectos más importantes y trascendentales que tienen que ver con este devenir ser humano, ¿no? Del pequeño salvaje instintivo que tiene que convertirse en poco tiempo y de manera ominiosa, dice Freud en el texto, en un sujeto civilizado. ¿Qué pasa en ese transcurso, ¿no? Y en medio, con una dependencia infantil a los cuidados maternos y paternos, que van a influir en la construcción del sujeto. Fíjate lo importante de esta visión de Freud. Se está viendo las cuestiones constitucionales ideológicas, ¿no? Se está viendo el transitar de ese nacimiento que tiene que hacer de manera acelerada y ominiosa, decía, ¿no? A transitar del pequeño salvaje a un ser humano civilizado, ¿no? Porque el ser humano, para ser humano, tiene que estar atravesado por esa cultura, ¿no? Que estar educado incluso, y Freud no descarta no solo la influencia materna o paterna, sino los influjos de la educación y de la cultura, de la raza y de la religión y de todos los factores que están ahí por verse, ¿no? Y, dice Freud, el factor genético de la especie, de que dependemos en la infancia por mucho tiempo de nuestros cuidadores para vivir. Entonces, de ahí sale también el término de la pulsión, ¿no? Cuando dicen que la pulsión está negando todos estos otros factores culturales, nos damos cuenta que hay o una mala lectura de Freud o no se le leyó a Freud realmente, ¿no? Y cuando se dice que Freud no toma en cuenta esta relación diádica y solo piensa en el Edipo, sucede lo mismo. O no se le leyó o no se le entendió, ¿no? Pero en el esquema podemos ver claramente cómo sí están presentes estos. Todavía hay una más, ¿no? Antes de hablar del Edipo, en el esquema, Freud también nos hace una puntualización. Dice, hay dos cosas en los niños que van a ser fundamentales para la teología de la neurosis. La primera, dice, algo por lo que no todos los niños pasan, pero que desgraciadamente, no utiliza esta palabra, ¿no? Pero digamos, desgraciadamente es muy común, ¿no? La sexualización de los niños en la infancia, todos los juegos sexuales y las cuestiones de los abusos. Y dice Freud incluso, es muy común que entre hermanos se dé esta situación. Dice, pero hay otra que le importa más al psicoanálisis. Puntualizando muy importante, ¿no? Le importa más al psicoanálisis, ¿por qué? No porque sea más importante que esta primera que acabo de explicar, sino, dice Freud, porque esta sí es universal, ¿no? Por esta sí transitamos todos. Y es el Edipo, ¿no? La primera no. La primera tiene que ver con lo traumático. La primera tiene que ver quizás con situaciones que no todos van a vivir y que van a dejar evidentemente marcas, pero no todos van a pasar por ahí. Y esta segunda sí,
¿no? Esta segunda, que tiene que ver con el Edipo, sí la tenemos que transitar todos. Entonces, por eso Freud dice, esto nos importa más para entender el funcionamiento psíquico. Quizás para entender una patología en particular, o un trastorno en particular, o una forma de comportamiento en particular, podríamos ir a la primera, que tiene que ver con la sexualización, por ejemplo, en la infancia, los abusos en la infancia, que sí nos van a dar explicaciones de ciertas cosas, pero que no todos van a pasar por ahí. Entonces, me parece muy interesante puntualizar estas cosas, ver cómo Freud desarrolla toda esta visión y retomar a Freud desde ahí, ¿no? Claro, sí, sí. Como comentaba hace un momento, son estos conceptos que quedan ahí un poco marginados en pro de aspectos más técnicos y que precisamente son los que ponen la base, los que explican los fundamentos del psicoanálisis. Es decir, ¿por qué funciona? ¿Por qué sigue siendo relevante? Hablando particularmente del tema de la pulsión, a mí me parece que es un poco, y aquí voy a hacer una comparación parecida a la que hacía Freud con respecto a las ciencias naturales, ¿no? A las ciencias exactas, llamadas exactas, cuando decía, bueno, pero es que por este proceso que está pasando el psicoanálisis, pasó la física, pasó la química, pasó la medicina, y esto es así, la ciencia es así. Parece que el tema, con respecto a esto que mencionabas, ¿no? Que se le acusa a Freud de quedarse en lo edípico y en lo intrapsíquico. El concepto de la pulsión, la teoría de la pulsión, me parece que juega un papel similar al que ocupa la relatividad especial de Einstein, ¿no? Que es una conexión, un entendimiento entre la física del universo, entre la física del cosmos, ¿no? de lo macro, con la física de lo pequeño, ¿no? De lo que alcanzamos a percibir con nuestros sentidos. La teoría de la relatividad especial ayudó a entender la conexión entre ambos, ¿no? Porque había cosas que no coincidían. Porque unas cosas son así en lo grande y porque otras cosas parecen funcionar de manera diferente en lo pequeño. El concepto de la pulsión tiene una función de ese tipo, ¿no? Ayuda a entender cómo es ese devenir y cómo circula el fenómeno humano entre lo social, entre lo macro, por así decirlo, y cómo eso impacta en el soma, en el cuerpo, deviene psíquico y de lo psíquico deviene otra vez social, ¿no? Pero si no se retoma ese concepto, si no se retoma esa teoría, si no se le estudia, si no se le explica, pareciera que Freud es una cosa nada más, ¿no? Se ve solamente algo parcial y se le casilla y se ve como si fuera solamente algo edípico, algo intrapsíquico y, como tú lo decías hace un rato, no se entiende todo lo demás. Esto es algo que a mí me pareció también muy interesante de retomar la lectura. Concuerdo plenamente con lo que acabas de decir y también tenemos que hacer ver que si Freud se enfoca en el Edipo o si Freud se enfoca en el ello y no en el yo, es porque la psicología estaba en ese momento enfocada en el yo. Y también en el mismo esquema Freud dice, si de una cosa se pudiera jactar el psicoanálisis, que es descubrir y traer a lo consciente el Edipo, es suficiente, ¿eh? Como ciencia es suficiente ese aporte para trascender a la historia. Porque por eso Freud le da una importancia al tema del Edipo y al tema de la pulsión, porque es algo que nadie más estaba investigando, ¿no? Es algo más que nadie más estaba viendo. Cuando Freud enfoca y dice, nosotros iniciamos estudiando al ello, o sea, al inconsciente, ¿no? Que después va a equiparar al ello y en el esquema va a decir al ello, ¿no? Entonces nosotros empezamos analizando el ello
Y es el tema de donde surge la investigación en el psicoanálisis, porque, repito, era lo que nadie estaba haciendo. Se equiparaba lo psíquico con lo consciente. Y eso era un error que la psicología estaba haciendo y que Freud viene a demostrar y a dejar en claro con su investigación. Que era imposible que lo psíquico se mantuviera solamente en lo consciente. Entonces, cuando también se enfoca mayoritariamente en las fantasías, cuando se enfoca principalmente en el Edipo, lo hace porque nadie más lo estaba haciendo. Y es cierto, ¿no? El Edipo es una constelación que nos permite entender a cierto tipo de sujetos, ¿no? Donde lo primordial puede ser la conflictiva edípica, pero no significa que no existan otros tipos de sujetos, ¿no? Y Freud hace, además, una construcción metapsicológica que yo me atrevo a decir, solo Melanie Klein y Lacan se pueden jactar de haber hecho construcciones metapsicológicas equiparables, digamos, de alguna manera, a lo que hizo Freud, ¿no? O sea, nadie más ha hecho aportaciones a nivel metapsicológico. Hay muchos otros autores que han enriquecido demasiado el psicoanálisis, que nos han dado muchísimas más aportaciones, pero no a un nivel metapsicológico completo que nos ayude a entender al sujeto en sí. Entonces, si nosotros entendemos que la investigación del psicoanálisis tiene este devenir, que es entender al sujeto del inconsciente, no a cualquier sujeto, sino al sujeto del inconsciente, entonces nos damos cuenta de por qué Freud le ponía el énfasis en estas situaciones. Claro que no solo puso énfasis en estas situaciones, sino que también lo hace en su momento en las cuestiones culturales, ¿no? Y tenemos toda la serie de textos de Freud que tiene que ver con el malestar en la cultura, con el porvenir de una ilusión, con Moisés, ¿no? Y el monoteísmo, toda esta serie de textos, de libros de Freud que nos dan esa otra visión que también trabajó Freud y nos va a ayudar a comprender otros aspectos como después va a teorizar la pulsión de muerte, que también podemos ver aquí, ¿no? Ya esa versión acabada de la pulsión de Freud que termina siendo la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y ese interjuego que tendrían que ver estas pulsiones.